Capítulo 8. En armonía con el universo. El hombre debe buscar el equilibrio, primero consigo mismo, después con el mundo que le rodea. Vida equilibrada es lo primero, armonía con el universo, lo segundo. El hombre debe procurar siempre estar en armonía con el conjunto de la naturaleza. Bueno es recordar que, mientras el hombre necesita de la naturaleza si quiere subsistir, es dudoso que la naturaleza necesite del hombre. No es fácil lograr esa armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Solo con una práctica constante se consigue que muchas cosas malas se vuelvan buenas, y que el espíritu se sosiegue de forma que nada le parezca ni feo ni obsceno. Los disgustos y desilusiones que nos causen nuestros familiares y nuestros amigos se deben aceptar sin resentimiento, por ser una de las etapas en el sendero kármico. Algunos podrán superar estas pruebas en una fase temprana de la vida, y sus saludables efectos les durarán siempre. Para otros esa senda será larga y dura, erizada de errores y obstáculos, pero en ningún momento se debe renunciar a la idea de lograr la armonía. Podéis, por ejemplo, sentiros molestos en compañía de otros. La solución no es dejarlos a ellos que influyan en vuestra vida, pues no estaréis con eso en armonía con vuestros vecinos. Estos pueden pareceros, a veces, irreflexivos, pero generalmente, si estáis preparados para meditar y reflexionar, y realmente dispuestos a resolver esa situación, la solución está a la vista. La máxima de la confianza es importante. Donde hay amor debe haber confianza, donde está ausente la confianza tampoco puede nacer el amor. Quizá coloquemos el amor a una altura muy grande en nuestras apreciaciones, haciendo de él una cosa desvinculada del resto de la vida, cuando realmente no es más que una de sus facetas. Si un diamante está agrietado en cualquiera de sus caras, por muy valioso que sea no será nunca el diamante perfecto, el diamante ideal. El tipo ideal de amistad sufre también menoscabo cuando se abre una grieta en la confianza recíproca, que hace el amor, por lo menos sospechoso en su valoración total. Las brujas nos damos cuenta de que la tierra no es un paraíso donde todos se aman. Sabemos lo necesaria que es una doctrina de desarrollo espiritual, por eso hemos de buscar los caminos que conducen a la confianza mutua, es decir, no a una confianza ciega. Por ejemplo, si un amigo te ha fallado varias veces en algo, sería una insensatez que siguieras confiando en él ciegamente. Ahora bien, ¿no dejaría de ser acertado que examinaras la situación desde el principio hasta el fin? ¿No fuiste tú acaso quien le dio la oportunidad de que te fallara? Poner comida en una mesa junto a un hombre medio muerto de hambre, confiando en que no tocará esa comida, es mucho exigir a la naturaleza humana. Te ha quitado a alguien tu mujer o tu marido, en su caso, y estás dolido por lo mucho que habías confiado en ella o en él. ¿No fuiste tú mismo quien dejó abierto el camino a la decepción, haciendo algo que le diera motivo? ¿Estabas tan ocupado, que no te dabas tiempo a comer con tu esposa? Y tú, mujer, ¿no atendías a tu esposo como es debido, por tener que ocuparte de asuntos extraños? ¿Puedes culpar a un amigo y acusarle de infiel si empezaste tú por serlo contigo mismo? Se cuentan por millones los casos en que la confianza ha sido tergiversada, y en la gran mayoría de las ocasiones ha sido por causa nuestra, no por causa de esa persona a quien señalamos como culpable. La absoluta confianza nace después de vencer múltiples pruebas y errores. Es mejor que esa confianza sea mutua, y que no sea ciega sino con un conocimiento perfecto de hechos y circunstancias. Conquistar la confianza es un éxito tan grande como conquistar el amor. Nos esforzamos también por cumplir la máxima de la humildad. La humildad es la antítesis, no del orgullo sino de la vanidad. La vanidad es el amor a nosotros mismos, hasta el extremo de rendirnos una especie de culto. Nos acusan a veces de ser egoístas en nuestras actitudes religiosas, porque una de nuestras normas fundamentales al enseñar nuestra profesión es la de autoestudiarse, autoentenderse, de anteponer el yo a todo, cuando la verdad es que nosotros no enseñamos a ser egoístas, sino a ser conscientes de nosotros mismos. Cierto que debe procurarse el mayor bien para el mayor número de personas, y esto es más importante que el bien individual, mas la razón de este aserto no puede comprenderse sin previo, detenido y escrupuloso autoanálisis. Nosotros no nos erigimos en jueces de los demás, por muchos que sean sus malos hábitos. Creemos en la reencarnación como medio de corregir estas malas tendencias en sucesivas etapas. Por eso, cuando nosotros oímos o vemos que tal persona es
mala, sabemos que se halla en un grado inferior de evolución. Nosotros no nos consideramos mejores ni más virtuosos que esa persona, la cual puede suceder que aún conserve, bajo una apariencia huirtana, reminiscencias de una vida animal. Nosotros solo tenemos la ventaja de haber evolucionado más deprisa, aprovechando lo aprendido en las pasadas reencarnaciones. También manifestaríamos nuestra humildad reconociendo que el malo puede haber sido cualquiera de nosotros hace millares de años. Por tanto, no existe inconveniente en convivir con esas personas de maligna apariencia, no con la esperanza de reformarlas sino de ayudarlas en su camino por el sendero kármico, a fin de que puedan hallar alguna armonía en sí mismas sin infligir mucho daño a quienes les rodean. Rechazar y despreciar a una persona poco evolucionada espiritualmente sería tan reprensible como negarse a hablar a un hombre que esté incapacitado físicamente. Hay centenares de asociaciones con muchos voluntarios, consagrados a la noble misión de ayudar a los físicamente disminuidos, pero son pocas las que se cuidan de regenerar a esas malas personas, cuyo espíritu mora en un mundo extraño, el cual no pueden aún comprender. Prestar ayuda a otra persona, sin juzgarla ni hacerle recriminaciones, debe ser siempre labor primordial de quienes practicamos la brujería. La bruja debe estar siempre dispuesta a socorrerla, sin considerarse a sí misma mejor o por encima de esa persona. Cuando vemos gente mala alrededor nuestro, reconocemos las imperfecciones humanas, y la razón nos dice que nosotros mismos formamos parte de esa especie imperfecta. Si esto no es humildad, confieso que ignoro el significado de esta palabra. Sigue la máxima de la tolerancia, consecuencia lógica de las anteriores. Esta máxima nos enseña a soportar con paciencia a aquellas personas cuyas opiniones no compartimos. Puede darse el caso de gente que hable mal de nosotros, y que la oigamos, incluso que nos maravillemos de que lo hagan sin un criterio suficientemente formado. Los que ofenden así al prójimo no han hallado aún la armonía en sí mismos ni en sus relaciones con el mundo exterior. Tal vez sea un mal necesario para desempeñar su papel en el sendero kármico de esta vida. El que habla mal de otros se expone siempre a un peligro físico, a padecimientos corporales impuestos por los ofendidos, lo cual lleva consigo una tan dura como provechosa lección. A las brujas se nos presentan múltiples oportunidades de ejercitar la paciencia y la comprensión, que es lo que hacemos, y no condenar a quienes piensan de modo distinto. Para toda clase de ofensas tenemos remedios que no requieren infligir daños físicos, gracias a nuestro superior conocimiento en las artes mágicas, con las cuales podemos tolerar la ofensividad y hasta reírnos de ella. La máxima de aprender tiene una significación especial. Nos consta que en todos los aspectos de la enseñanza verbal, a medida que aprendemos tenemos mayor necesidad de aprender. Ahora bien, lo que se aprende carece de sentido si no lo aplicamos en la vida real. Conozco muchos ocultistas que os citan capítulos y fragmentos de centenares de libros con gran exactitud, mas no han empleado ningún tiempo en aprovechar lo aprendido. En todas las enseñanzas de la brujería impera la necesidad de relacionar lo aprendido con la esfera que el estudiante ocupa en la vida. Toda enseñanza ha de estar relacionada con el estado de evolución en que se encuentra el discípulo. No cometemos el error de suponer que cada uno puede aprender al mismo ritmo, o absorber conocimientos en análoga proporción, o usarlos al mismo tiempo. Por eso da tan buenos resultados la enseñanza en materia de brujería, y ha servido para mantener sus principios y sus tradiciones. Es cierto que nuestra doctrina ha de apoyarse en un argumento filosófico, y este argumento no es otro que el dogma de la reencarnación, el gran punto de partida de la magia blanca y el ocultismo. Aparte de eso, hay esferas donde un estudiante puede despuntar mientras otros, tan inteligentes y espiritualmente evolucionados, no pueden destacar como el anterior. En mi propio grupo del New Forest, una bruja era docta en cuestiones zoológicas, otra sobresalía en temas amorosos, y cada cual se esmeraba en aquellas esferas donde se adaptaba mejor. Existe hoy la tendencia a tomar en grandes dosis la práctica de la magia en su múltiple variedad, con el consiguiente riesgo de una indigestión psíquica. El aprendizaje nos hace pasar también por una serie muy larga de experiencias. Hay quienes se quedan pasmados cuando les digo: sí, en cierta ocasión tomé una dosis de LSD. Sí, también aspiré una chupadita de marihuana. Era en la época en que yo disertaba sobre las ventajas e inconvenientes de las drogas. Cuán absurdo es no probarlas para ver los efectos.
Esta experiencia me hizo aprender que las drogas no pueden hacer nada por mí. Con ayuda de la meditación puedo remontarme a las más sublimes alturas, más fácil y eficazmente que con la ayuda de drogas. Alguien podrá preguntarme: ¿qué necesidad tiene usted de experimentarlo todo para sus conferencias? Citaré el caso de un profesor de Michigan que está preparando una monografía sobre la violencia en el escenario social de nuestros días. Hablé con él y averigüé que para este tema había ido a documentarse en las bibliotecas. Con esto y lo escuchado a unos y a otros se daba por satisfecho. Yo creo que lo mejor hubiera sido meterse en los callejones de Newark y vivir la violencia en su propio ambiente. Pero no. Todo lo que conocían era el tipo de violencia a que nos tiene acostumbrados la televisión. Nadie puede considerarse una autoridad en materia alguna rehuyendo el contacto con la vida y el mundo. La misma propaganda religiosa solo puede ser eficaz saliendo a proclamar la palabra de Dios por los caminos y encrucijadas, y no recluyéndose en la soledad de una ermita. ¿Queréis ser doctor en tal o cual asunto? Procurad veros envueltos en él, y no os preocupéis del profesor. Un niño sufre al cortarse con un cuchillo. Con esto aprende, no a esquivar un cuchillo, sino a respetar una de sus características, la aptitud de un cuchillo para cortar. Se dice que Prometeo hizo bajar fuego del cielo. Epimeteo se quemó con él, aprendiendo así a respetar una de las características del fuego. Al hacerlo, aprendió que el dolor puede ser atenuado por virtud de la máxima del amor, es decir, la compasión. De cuánto aprendió acerca del fuego y sus características, le vino a Epimeteo la idea de fundar una escuela de medicina. Para aprender no basta adquirir conocimiento a través de la carne, el espíritu también debe aprender a través del sufrimiento y de la experiencia. Como brujas experimentadas sabemos que nadie puede vivir completamente de acuerdo con estas máximas, pero ahí están expuestas como ideales por los cuales hay que luchar. Queremos vivir de forma que sea posible hacer de estas máximas una parte de nosotros mismos. A veces no son más que mojones jalonando la ruta kármica, pero están ahí para que nosotros paremos y nos pongamos a leer y a ponderar. Mientras más cerca estemos de armonizar con estas máximas, seremos más felices como personas, sabiendo que estamos coadyuvando al desarrollo y avance del espíritu. Mi distinguida abuela, que parece haber reencarnado al caracterizarla yo en el diario de una bruja, me enseñó a vivir dentro de las máximas de armonía, confianza, humildad, tolerancia y estudio. Cada una era una lección difícil y yo nunca logré dominarlas a la vez. Todavía hoy me cuesta ser tolerante, y más aún en el tema de la brujería. No tengo inconveniente en contestar millares de preguntas sobre mi arte, siempre que el que interroga esté realmente interesado en lo que diga y cómo lo diga. Pero me cansan ciertas preguntas por lo reiterativas, como las siguientes. ¿Cómo se enteró usted de que era una bruja? Como si fuera lo mismo que despertar con viruelas. ¿Cuándo echó usted el mal de ojo por última vez? Por lo visto el mal de ojo se puede echar así, como si tal cosa. Y por encima de todo, la más sarcástica de las preguntas. ¿Dónde ha aparcado usted su escoba? La armonía ha sido más fácil para mí, gracias al ambiente familiar en que me formé. Yo era el miembro más joven de una familia numerosa, en la que todos destacaban por su acusada personalidad y cualidades extrovertidas. Sin embargo, tal era la armonía reinante que los mejores recuerdos de mi vida son los de niña y adolescente. Frecuentemente trato de analizar el porqué de tanta felicidad, ahora que estoy en la edad madura y he visto tantos hogares rotos, mujeres agobiadas de problemas y niños idiotizados. Soy dichosa de tener una familia de la que emanan buenas vibraciones. Lo que se oye generalmente son gritos, protestas, lamentos, frases estereotipadas como «papá no me entiende» y cosas así. Jamás hubiera creído que en mi vida iba a conocer a un revolucionario, diciendo frases como esta. Los jóvenes nunca podrán conocer la libertad ni la dicha, hasta que hayan aprendido a aborrecer a sus padres. Yo me considero una mujer libre, y mucho más una mujer liberada, que ha conocido algunos, aunque raros, momentos de felicidad, pero el odio a mis padres no me habría dado el pasaporte a estas dulces conquistas. Creo que lo que me ayudó fue la bendición de todas las máximas brujeriles, la armonía en mi vida familiar, la confianza con que me distinguieron mis amistades,
el estudio de la vieja sabiduría heredada de mis mayores, y la humildad, al reconocer que somos universos en miniatura, relacionados con otros universos a escala individual llamados hombres. La humildad suele ser interpretada muy raramente. Muchos la toman por servilismo. Para mí es un término que abarca al mismo tiempo la grandeza y la pequeñez del ser humano. Pero la máxima de la tolerancia se ha convertido para mí en una carga muy dura de soportar. Lo atribuyo al hecho de haber nacido bajo el signo de Escorpión, que suele hacer coléricos a sus elegidos. Reconozco que es un error dejarse llevar por la ira y no ser condescendiente, y que la táctica a seguir no es la del ataque, sino la del diálogo. Ese es mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable, la intolerancia. Y lo he descubierto por el sistema del autoanálisis, que forma parte de nuestros ejercicios y entrenamientos. Los aficionados a la crítica ya tienen una brecha por donde asaltarme, aunque Guaidí puedo asegurarles que me he entregado de lleno a la tarea de superar mi defecto. La intolerancia puede ser explicada por el dogma de la reencarnación. Estoy convencida de que una de las lecciones más necesarias para mí, en la presente etapa encarnativa, es la de aprender a ser tolerante, para salir de esta vida con una enseñanza más, y muy provechosa por cierto. Hacer un esfuerzo para ser tolerante es fácil, pues todo depende de la voluntad. Otra cosa es sentirse tolerante. Muchos hombres se esfuerzan por imitar un modelo, el del caballero perfecto. Solo consiguen la apariencia, el caparazón. Pero cuando este caparazón se quiebra, se pone una vez más de manifiesto su impotencia y su fragilidad. Ser tolerante en cuestiones abstractas resulta sencillo, por ejemplo, en cuestiones religiosas. Todos los cultos tienen derecho a coexistir, sin excluir el de vieja religión. Donde se pone difícil la tolerancia es en otro terreno, el de la ignorancia. Sobraban la mitad de las preguntas que me hacen en las conferencias. La gente concede a las cuestiones brujeriles una importancia secundaria. Gradualmente se va produciendo en todo el mundo un movimiento favorable a la vieja religión, pero persisten las mentes cerriles en los medios sociales de comunicación, prensa, radio y TV donde prevalece el concepto de brujo creado por Walt Disney, o de bruja según el modelo de Samantha, mezclado con la leyenda de Salem. A la divulgación de estos conceptos ha contribuido en gran medida la televisión, pero en esto y en otras tantas cosas, ¿puede decirse que la pantalla televisiva es fiel reflejo de lo que pasa en la vida real? Esta sola razón bastaría para relegar al olvido todas esas imágenes. Necesito someterme a muchas pruebas, y muy rigurosas, como parte de mi lección kármica en esta vida. Para ejercitarme en la tolerancia, nada mejor que mis intervenciones en los programas de radio y televisión. En ellas tengo ocasión de ser tolerante con los puntos de vista ajenos, aunque no siempre los comprenda. Sin embargo, mi tolerancia se esfuma un poco en mis giras semestrales por los Estados Unidos para promocionar mis libros, por encargo de los editores. Sé que puedo controlarme para no dar una mala impresión, pero dentro de mí bullen unos pensamientos nada concordes con esa compostura exterior. Daría cualquier cosa por expresarlos, con todos sus pelos y señales. Yo escribo sobre temas diversos, lo mismo para la prensa diaria que para las revistas de todo el mundo, la radio y la televisión. Es corriente en los Estados Unidos, más que en Europa, cuando se acaba de editar un libro, que el autor emprenda un viaje para atraer compradores, en los establecimientos de todas las ciudades donde esta obra se expone al público. Está comprobado que por este sistema se incrementa el volumen de ventas. Para mí es una suerte que los editores escojan mis libros con este fin entre los miles y miles que llenan escaparates y estanterías en todos los establecimientos del ramo. ¿Por qué el mío va a ser el favorito entre tantos? Es lo primero que me pregunto al entrar en la librería. Esto quiere decir que cuando un editor desea promocionar un libro, lo hace porque reúne las condiciones necesarias para un bestseller. Y en esto sirve de mucha ayuda la personalidad del autor. No niego que es halagador, pero no podéis figuraros cuán abrumador resulta tener que estar viajando continuamente, e interviniendo en millares de shows, hasta 8 diarios, recorriendo el territorio nacional de uno a otro extremo y visitando cada día una ciudad distinta. Esta es una labor más penosa que la de escribir. Algunos autores no pueden resistir el martirio que para sus oídos supone el tintineo ininterrumpido de las cajas registradoras. Se van y lo dejan. Los que acaban,
lo hacen generalmente en una clínica con la cantidad del nunca más. Para mí, lo peor no es el inconveniente de estar lejos de casa, donde me gustaría quedarme para seguir escribiendo. Tampoco los largos y aburridos desplazamientos en avión, el defectuoso servicio en los hoteles y los trastornos que ocasionan los cambios de fechas y planes. Lo que me crispa los nervios, aunque soy lo bastante educada para no traslucirlo, son las interviews. En ellas se busca siempre el impacto que predisponga a la opinión, sin que antes de interviear al huésped se proceda a un estudio de la obra cuya venta se trata de promocionar. Todo se ajusta al programa de mano que recibe el locutor encargado de relaciones públicas. Por tanto, lo que menos importa es que el libro trate de antigüedades, de polución, del transporte o de astrología. Rara vez me interrogan sobre la obra, con el natura, esfuerzo por mi parte para identificarme con ella. Los locutores van derechos a las consabidas preguntas, con vista a un público de galería. ¿Cómo sabe usted qué es una bruja? Sobre este punto, yo siempre les recuerdo que he escrito una autobiografía, y que aún la tienen a su disposición. ¿Cuándo descubrió usted su poder? ¿Qué clase de magia es la que practica? Se necesita tener una personalidad muy bien encauzada para enfrentarse con todo un programa de brujería, y al mismo tiempo vender un libro de astrología. Menos mal que la magia nos ayuda a conocer la táctica de la oposición. El presentador tiene que ajustarse a la línea que le han trazado. Son pocos los que osan desviarse de las instrucciones transmitidas por el productor y los patrocinadores del programa. Si yo logro burlar la vigilancia del interviewador y evitar sus tan elaboradas preguntas, al detenerse un instante para tomar aliento, entonces encuentro la ocasión de hacer mi propia publicidad. Interesa también tener un control absoluto del programa dentro del primer minuto de la interview para lograrlo. Mis propios poderes mágicos son de un valor inapreciables. Ellos me indican la clase de persona con quien tengo que habérmelas. Si tomo parte en estos shows, es, desde luego, por imperativo de la necesidad, pues debo sobrevivir como autora de una gran variedad de libros para vender. Pero también lo hago pensando en los intereses del Estado y del sindicato, que cobran sus tarifas, en el personal que vive gracias a su empleo en algunos de los medios de comunicación social, en los productores deseosos de divulgar sus productos. Cuando yo vine a los Estados Unidos me vi obligada a rectificar ciertas opiniones. Hasta entonces no me dejaban aparecer en programas de radio o televisión sin hallarme provista de un carnet profesional, sujeto como es natural a un impuesto. De pronto me veo lanzada a este torbellino que son las giras de autor sin necesidad de carnet ni de impuestos, gracias al genio publicitario, para el cual tengo aptitudes naturales que me han proporcionado el éxito en muchos proyectos. Cuando yo promociono un libro mío, quiero que su venta sea un éxito y esto lo hago por dos razones. Primero, por mi compromiso con el editor, que puso su confianza en el libro al publicarlo, y gastó ingentes cantidades para proporcionarme viajes en avión y alojamiento en buenos hoteles. Segundo, por consideración a mí misma, pues no necesito decir el interés que yo tengo en que mis libros sean comercialmente rentables. Sé por mi propio historial que la radio y la TV son medios de lo que toda mi vida he estado valiéndome con un enfoque profesional, y no sería difícil para mí elaborar programas entretenidos para ese gran público invisible. Si no cobro nada me beneficio, en cambio, con la venta del libro que doy a conocer. Esas ganancias son los medios de que dispongo para afrontar mis gastos anuales. Mi mente me dice que lo he enfocado muy bien, pero dentro de mí hay una gran intolerancia y me cuesta muchísimo controlarla. Yo estudio la máxima de la tolerancia todos los días, sé que es mi mayor debilidad, y mi destino kármico es enfrentarme con ella. No lo tomo muy a pecho, y me conformo con gastar bromas a mis interviewadores. Me imagino qué cara pondrían si estuvieran preguntándome acerca de un libro sobre política o sexología. ¿Derivarían la conversación hacia el terreno de la brujería, saliéndose de su lista rutinaria? Afortunadamente, en vez de explotar con la intolerancia, prefiero tomarlo por el lado cómico. Mi destino kármico también es tener un sentido del humor. De todas, las circunstancias extraer conclusiones que provocan la risa. Me pongo grave y seria al contestar preguntas sobre brujería, pero cuando se trata de vender un libro sobre astrología. Tal vez aquí surge la máxima de la vida equilibrada, pues hay que guardar el equilibrio de una manera o de otra.
La indiferencia, sin embargo, no mueve tanto a la risa cuando el comentarista recibe cartas anónimas. No recibo muchas, si se tiene en cuenta que vivo en una ciudad donde abundan los exégetas de la Biblia. La mayor parte me vienen de Rochester y Detroit. Son de personas interesadísimas por la salvación de mi alma, lo cual en el fondo es de agradecer, aunque mucho más agradecería me dieran sus nombres y direcciones para poder rebatir algunos puntos. Creo que la frustración de no poder contestar es lo que ha dado lugar a mi intolerancia en estas cuestiones. Como típico ejemplo transcribo a continuación una de esas misivas. Rochester, New York, septiembre, 1970 Civil League. He comprado hoy una revista solo por conocer su dirección y escribirle. No leo su contenido porque no es de Dios, sino obra de Satanás. Lea en la Biblia, capítulo 47 en Isaías, versículo 13, que vengan ahora, que te salven, los que hacen la carta del ciclo, y observan las estrellas, y hacen la cuenta de los meses, de lo que ha de venir sobre ti. Le envío un par de folletos de salvación con la esperanza de que los lea. Le envío 2 porque yo no conozco a Janet Jackson ni sé su dirección, pero confío en que tendrá la amabilidad de remitirle la carta, extra, que incluyo, y estos folletos para que los lea. Ustedes 2 van a la cabeza en la obra de Satanás. Si creen ustedes en Cristo, ¿por qué no le piden que descienda hoy a sus corazones? Entonces volverían a nacer y el Espíritu Santo estaría siempre con ustedes. Serán ustedes nuevas criaturas en Cristo y entonces, solo entonces, podrán ver ustedes cómo Satanás trabaja realmente para engañar a los hombres con la brujería y la astrología. Vea lo que les pasa a quienes no piden a Cristo que descienda a sus corazones, es decir, los que se niegan a recibirle. Lean San Juan, versículo 12, cap 1, no podrán ver las cosas de Dios. Lea la epístola a los Corintios, cap 2, v 14, el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Debe nacer de nuevo. Lea Sioar 11, cap 3, v 14, sus entendimientos estaban velados. El versículo principal de la Biblia está en los Efesios, cap 2, v 8, donde se dice: Pues de gracia habéis sido salvados por la fe, esto no os viene de vosotros, es don de Dios. Le recibimos cuando le pedimos que venga a nosotros. El bautismo por sí solo no salva ni a un niño recién nacido. ¿Cómo puede recibir a Dios un recién nacido? En los Romanos, cap 10, v 10 se dice que debemos recibirle con nuestros corazones y nuestras bocas. Después que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, inmediatamente volvemos a nacer y ya para siempre. Eso es lo que importa a nuestras almas, que al morir tengamos la vida eterna. La astrología es cosa de Satanás, para gente que desconoce la Biblia. Por eso le escribo esta carta a usted y a Jean Dexen, para advertirles del mucho daño que están haciendo en el mundo. Están ustedes apartando al pueblo, y muy lejos, de la Biblia. El pueblo está aprendiendo más y más astrología, pero ¿qué va a hacer de sus almas y de las de ustedes? Podrán ustedes forrarse de dinero en este mundo, pero ¿es honrado el trabajo que hacen? ¿Es digno de recompensa? Son muchos los engañados por Satanás, como ya pasa en muchas iglesias, vean la católica, cuyos fieles creen en la Madre María en vez de Cristo, y las iglesias liberales, en las que no se enseña a la gente que debe aceptar a Cristo y nacer de nuevo, a fin de salvarse y hacer en este mundo cosas meritorias, en vez de honrar a Satanás. ¿Hace el favor de entregar esta otra carta a Jean Dexen? Ignoro su dirección. Espero que el Espíritu Santo esté con las 2 y que hoy mismo pedirá usted a Cristo que venga a su corazón. No le costará más que un segundo, y créame, si realmente cree en Cristo, Él vendrá a su corazón y el Espíritu Santo la ayudará a comprender lo que yo trato de explicarle en esta carta. Gracias. Sí, yo soy intolerante con cartas como esta. Su premisa es que yo no leo la Biblia, y esa premisa es falsa, porque la he leído, como he leído todos los textos sagrados y los tratados filosóficos más importantes de todo el mundo. Pero sí es mucha mi intolerancia, aún mayor es la de esta carta, cuyo autor da a entender que la Iglesia Católica ha caído en las redes tendidas por Satanás. Ya voy acostumbrándome al trágala de otras religiones. Cuando subimos a la cúpula del observatorio astronómico oímos pronunciar una invocación,
al estilo cristiano. Ya nada me extraña, ni que en las bandejas de la Continental Airlines me sirvan el almuerzo con una plegaria inscrita en ellas, de carácter cristiano también. ¿Podría yo hacer semejantes imposiciones a otras personas, con fórmulas de mi religión? Seguro que no, por la sencilla razón de que la brujería no es para todos. Los que profesen la vieja religión tendrán que hacerlo por su libre elección, sin amenazas ni coacciones para aceptarla. Estoy acostumbrada a pasar cientos de noches en habitaciones hoteleras, sabiendo que sobre la cómoda acecha la Biblia de Gedeón. Me maravilla el coste que eso supone, como me maravilla que ese libro sagrado sea el más celebrado de los bestsellers. Comprendo que todo el mundo tiene derecho a hacer esas cosas, si la intención es complacer al público. Mas yo tengo también mi libre voluntad, y en uso de ella las puedo aceptar o rechazar. Nada hay tan desagradable, sin embargo, como una carta anónima, y en esta clase de intromisiones no estoy preparada ni para actuar conforme a razón. Creo innecesario y presuntuoso invadir de manera la intimidad de los demás. Está visto, mi carga, la que he de soportar en esta vida, es la intolerancia. Más aún, he de resignarme a no esperar tolerancia de los otros en tanto no haya aprendido yo misma a tenerla. Ese es mi defecto y estoy resuelta a hacer algo para corregirme en los años que me queden para cumplir mi destino en el karma. Ahí están esas máximas que deben ser asimiladas por todos, se hayan o no iniciado en el círculo de la brujería. Muchas de ellas forman parte de otras religiones. En los ejercicios de la nuestra hay muchos ritos que están vinculados a las máximas, y muchos secretos de tipo esotérico, que rara vez trascienden a quienes no están iniciados en esta fe.